intercesión, interdicción e interdicción. Dios le bendiga, que Dios le guarde en este tema, que Dios les guarde en cada uno de ustedes. Bueno, agradecido de parte de Dios, el cual su misericordia, la misericordia de Dios es eterna y para siempre. Agradecido por cuanto Dios siempre nos da una oportunidad, el cual podemos glorificar, exaltar el nombre del Señor. Y bueno, que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Ya estamos comenzando esta clase de hoy, donde podemos así de esa manera exaltar el nombre del Señor y poder también aprender el mundo espiritual, que es un tema muy apasionante, pero también de gran responsabilidad. Hoy vamos a estar hablando sobre intercesión, interdicción e intervención, los y vamos a poder profundizar la escritura. ¿Qué quiere hablarnos el Señor a través de estas palabras que nos ayudan a entender más el plano espiritual y por supuesto también poder saber cómo actúan los diferentes rangos, los espíritus a través de la palabra del Señor? Así que atentos a esta enseñanza donde estamos cada día enseñando para que así puedan aprender el mundo espiritual y conocerlo también, el cual es importante también. No desconozcáis la artimaña de Satanás, el diablo, hay que conocerla. El diablo trabaja, el enemigo que el Señor reprenda, trabaja con insidias, con ardides, esquemas, plan y trampas, planificaciones. Él trabaja también usando los sentidos para entrar con los sentidos y poder engañar a las personas. Él trabaja también a través del pasado, el historial, lo genético, los ancestros, 14.384 ancestros generacionales, y él trabaja también buscando un modus operandi. Por eso es estratega. El enemigo es un principado y un principado es cabeza. Trabajan en los segundos cielos, trabaja con modus operandi, planifica, es una estratega en el mundo espiritual, es una estratega al diseño de batalla. Él viene haciendo batalla desde el cielo. Nosotros no sabemos mucho de batalla, estamos recién en pañales, estamos aprendiendo cada día, pero a través de la escritura el Señor nos capacita, nos bendice y podemos también aprender cuán importante es esto del oficio de la guerra espiritual y poder profundizar la palabra, ya que por la palabra nosotros podemos crecer, podemos avanzar. Todas las enseñanzas que están dándose están a través de la plataforma de Facebook, acá mismo quedan grabadas, y luego también las subo a plataforma de YouTube. Hay 3 canales, el cual ahí también están todas las enseñanzas de lo que es guerra espiritual. Si les gusta la guerra espiritual, le va a ayudar un poco también a entender el plano, cómo trabajan los espíritus, el orden también, cómo son las jerarquías, ya que en el mundo espiritual ellos son jurídicos, son maestros expertos según la versión amplificada de Efesios capítulo 6, verso 12. Saben de guerra, saben de batalla, e incluso los demonios, que son los de más bajo rango, ellos son ordenados. Ellos también saben de guerra, saben de batalla, cómo entrar, cómo contaminar. Ningún espíritu entra así como la loca, yo voy a atacar, yo voy a hacer esto. Ninguno hace así, sino que ellos son en el plano espiritual ordenado. Buscan medio de entrada, cómo entrar, cuándo contaminar y que se produzca caos en las personas. Por eso es que es tan importante nosotros poder equiparnos. Y en este tema creo que el Señor nos capacita para poder entender cómo poder entender el plano espiritual. Cuando hablamos entonces, estas temáticas nos ayudan a entender cómo el enemigo empezó a obrar. Hoy el tema es la intercesión, interdicción e intervención. Son 3 formas de ataques de diferentes puntos de vista, el cual vamos a escudriñar para que así usted pueda entender el plano espiritual y poder también saber cómo el enemigo es astuto. Hablaba anteriormente que el enemigo siempre va a usar diferentes áreas de puerta de entrada. Él puede entrar a través de los sentidos, a través de las emociones, a través de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el hablar. Todo ese sentido es intervenido a través del enemigo, que coloca contaminaciones, a través también del pasado, lo genético, lo ancestral. 16.384 espíritus también trabaja a través de eso,
Y Hebreos capítulo 12, verso 4, por los pecados de sangre. Son entradas que el enemigo tiene para poder entrar al presente y transformarlo en un caos. Recuerde que el enemigo nunca trabaja con un presente, menos con un futuro. El enemigo trabaja a través de una información, de un historial que él ya tiene de un pasado. Como el enemigo ya tiene un pasado contaminado, entonces él empieza a entrar. Siempre el enemigo va a trabajar con los sentidos, que el Señor reprenda a Satanás, al diablo. El enemigo trabaja con los sentidos. El primer ataque a una persona son los sentidos. Recuerda usted en Edén, la mujer tuvo un diálogo. Diálogos son 200 a 300 palabras por minuto. Cuando usted habla con una persona, son 200 a 300 palabras por minuto. Pero luego está el dialogismo, que son 2000 a 3000 palabras por minuto. O sea, más hablamos pensando que hablando verbal. Por eso la mujer primeramente tuvo un diálogo con el serpiente. Y empieza a decir la mujer, Dios ha dicho que no deberíamos de comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Satanás también le dice, con que eso ha dicho Dios. Pero no es verdad, porque el día que tú comas el árbol de la ciencia del bien y el mal, tus ojos serán abiertos y tú serás semejante a Dios. Ese es un diálogo. Luego termina ese diálogo y la mujer empieza con el dialogismo. Recuerde que diálogos son 200 a 300 palabras por minuto. Dialogismo, 2000 a 3000 palabras por minuto. Y la mujer después de ese diálogo empieza 2000 a 3000 palabras. Satanás dijo esto, Satanás dijo esto, Satanás dijo esto. Y Génesis 3 dice que la mujer se paseaba en el huerto, vio el árbol. Ahí entramos en los sentidos espirituales, sentidos vivientes pasaron a ser murientes. Los sentidos espirituales vivientes fueron trastocados con el diálogo, el dialogismo. Entonces la mujer caminaba en el huerto, vio el árbol y dijo que el árbol era bueno, que el árbol era agradable y que el fruto de aquel árbol era deseable. ¿Cómo se puede decir que aquel fruto es agradable si no se ha comido? ¿Cómo se puede decir que el fruto es bueno si no se ha comido? ¿Cómo se puede decir que el fruto es deseable si no se ha comido? Fueron trastocados sus sentidos. Lo que quiere decir que la mujer pecó primeramente en su sentido. Cuando la mujer falló en su sentido, luego vino el tacto, comió. Y ahí la historia que todos conocemos. Por eso que el enemigo siempre va a buscar áreas para contaminar, áreas de poder entrar, y necesitamos nosotros estar alerta, porque el enemigo siempre es astuto, es sagaz, y el enemigo busca maneras de entrar, puertas de entrada para que las personas sean contaminadas con estos espíritus que creemos que el Señor toma todo el control. Y bueno, confiamos en el Señor, que el Señor nos va a bendecir en esta mañana. Y vamos a la palabra. Ya nos cubrimos la sangre de Cristo contra todo espíritu de venganza, represalia y espíritu de contragolpe, creyendo de que el Señor nos va a bendecir, y a través de la palabra vamos a poder ver el reino de Dios y su justicia. Que Dios les guarde y Dios les bendiga. Siempre es un gusto poder enseñar estos temas de guerra espiritual, ya que nos ayuda a entender el plano espiritual y por supuesto también poder saber cómo funciona y operan estos espíritus. Recuerde que todos espíritus trabajan diferente. Todos espíritus siempre trabajan con jerarquía. Los espíritus no trabajan porque quieren, no atacan porque quieren, atacan siempre porque pueden haber derechos legales. ¿Qué es un derecho legal? Lo pasado. Entonces, como esa es solamente una introducción de temas que hemos hablado anteriormente sobre guerra espiritual, cuando hablamos entonces sobre intercesión, interdicción e intervención, es una guerra, es una confrontación, es una batalla. Ahora, ¿quiénes son los que hacen la intercesión? Todos, hombres, mujeres, hasta niños pueden hacer oraciones, jóvenes, todo el mundo puede hacer una intercesión. La intervención ya viene de bloqueos. Ya le estoy dando las 3 referencias a lo que es una intercesión. La intercesión es entonces orar unos por otros, interceder por el otro. La interdicción significa un bloqueo de una fuerza negativa. Viene el enemigo a atacarte por ambiente, por atmósfera, por clima, y ahí viene una intercepción, que se intercepta ese ataque. Miren qué interesante. Ejemplo, viene el ataque y el Señor coloca una interdicción, una intervención. Esa intervención provoca un bloqueo, ¿sí?
Vamos de nuevo, para luego entrar en el tema intercesión, interdicción e intervención. Ya analizamos que la intercesión es que todos podemos orar unos por otros. Eso se llama intercesión. La intercesión, tú mueres, tú no oras por ti mismo. La intercesión es orar unos por otros. Cuando oramos por el amigo, por el compañero, cuando oramos por los ministros, cuando oramos por la sociedad, cuando oramos por el pueblo, eso se llama intercesión, orar unos por otros. Pero cuando hablamos de una intercepción significa cuando el enemigo viene, aparece el Señor y bloquea. Ese se llama un bloqueo, intercepción, que es un bloqueo a un mundo espiritual contra todo ataque, y Él coloca su mano poderosa y el ataque queda bloqueado, no pasa. Eso se llama el mundo espiritual una intercepción, que es interceptado la artimaña, el ardide, el esquema, el plan del enemigo a través de jerarquía, de principados, de gobernadores, de potestades, de huestes, de demonios, espíritus mundos, ángeles caídos, espíritus metafísicos, espíritus de emisores, receptores, vectores, nahuales, todo un mundo espiritual. Si hay preguntas, usted me la dice. Quiero que entiendan bien qué es una intercesión y qué es lo que es la intervención. En este caso, ahora hablamos sobre la intercepción, que es bloqueo, intervención. Y la intervención es donde actúan huestes de Dios, huestes espirituales, que ellos intervienen en el asunto. Se fija que son palabras como que se parecen. Si no queda muy claro, ahí me pregunta y vamos avanzando en el tema. Lo digo de nuevo, por última vez, para avanzar. La intercesión es orar unos por otros. Intercedemos, clamamos, gemimos, intercedemos uno a otro. Ahora, la intercepción es cuando el enemigo viene, pero el Señor coloca su mano poderosa y hay un bloqueo. Es un bloqueo y el enemigo no puede pasar porque hay un bloqueo en el mundo espiritual que frena el ataque del enemigo. Frena el ardide, frena la artimaña, frena la insidia, frena el plan, el esquema, frena el modus operandi, queda bloqueado y no puede pasar. ¿Por qué? Porque el Señor vino a hacer una intercepción. Y ahí podemos nosotros avanzar porque Cristo está con nosotros. Y la intervención es cuando Él interviene en el asunto. Viene Satanás, pero el Señor interviene en el asunto y Él toma el control de todo ataque del enemigo. Es por decir la etimología de los La intercesión entonces nos lleva a una petición por otra persona. La intercesión nos lleva a nosotros a poder orar por planes del enemigo que quizás están siendo causales de daños, y podemos nosotros orar al Señor para que Dios tome el control sobre todo dardo del enemigo. Y cuando hablamos de la intercepción, que es penetrar sobre la fuerza del enemigo para bloquearla, oramos, bloqueamos y Dios interviene. Eso sería más o menos de las tres de la intercesión, de la intervención y de la intercepción y de la intervención. Ahí están los tres. Primero, oramos, intercesión. Luego, el Señor bloquea la obra del diablo, intercepción. Y luego el Señor interviene, intervención. Cuando nosotros confiamos en el Señor empieza a moverse. Recuerde que Satanás fue arrojado a la tierra. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 dice: y hubo guerra en el cielo, el cual lucharon contra el dragón, lucharon Miguel y sus ángeles, y luego combatieron contra el dragón, y luego lucharon contra sus ángeles. En otra enseñanza hemos hablado que aquí hubo una guerra, y luego combatieron, hubo un combate, y luego hubo una lucha. Tres cosas sucedieron aquí. Importante también poder, que la hemos analizado en otra enseñanza, que es una guerra. Entonces hubo una guerra en el cielo. Guerra es nivel cielo. Guerra en el nivel cielo. Por eso hubo una guerra en el cielo. Guerra en nivel cielo. En segundo cielo se producen guerras, se producen batallas, se producen guerras de ataque. Luego combatieron. Ahí ya es producto de un combate que también combate viene
de la palabra en que hay una obra de ángeles espirituales y espíritus de las tinieblas, y es una confrontación del mundo espiritual. Y también habla de lucha, que lucha ya es plano, también de lucha de plano tierra, donde ahí menciona Efesios capítulo 6 verso 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, lucha en la palabra palé, de ahí viene la palabra las palestras, donde el enemigo empieza a actuar. Ahora, recuerde que nuestra lucha nunca va a ser contra personas, sino, según Efesios capítulo 6 verso 12, son espíritus que se mueven en un mundo espiritual para causar daños en el mundo espiritual. Ahora, la primera era sobre el reino del aire, sobre el cielo. Y Daniel capítulo 10 verso 30, le estoy ya enviando los textos, dice que el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días con Miguel. Todos conocemos la historia, cuando Daniel estaba orando y vino un ángel mensajero. Dato importante aquí, que aquí el que envió el Señor es un ángel mensajero. Déjeme anotarlo para colocarle a usted: ángel mensajero es un malak. Entonces Dios envió un malak, un mensajero. Ese mensajero venía a traerle la respuesta a Daniel, y Daniel se encontró con el príncipe de Persia, y hubo una batalla en que él tuvo que pedir el ángel mensajero ayuda, y él pidió ayuda al arcángel Miguel, el arcángel guerrero, y vienen las huestes espirituales, empiezan a abrir camino, y el ángel puede bajar hacia donde Daniel. Cuando llega donde Daniel, le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída, pero se demoró 21 días. ¿Por qué se demoró 21 días? Porque hubo guerra, nivel guerra, cielo, y hubo guerra en los cielos, Apocalipsis, lo que acabamos de leer. Entonces se producen guerras, confrontaciones en las regiones celestes, o en los aires, o en el cielo, principalmente un segundo cielo. En el segundo cielo es donde se produjo esta confrontación. Entonces, luego que le envió el mensaje, el malak, un mensajero, por eso que él pidió ayuda a Miguel, guerrero, le entregó el mensaje y le dice también: ahora yo tengo que regresar nuevamente al lugar de los cielos, porque los ángeles, sus lugares no son tierra, ellos vienen, cumplen propósito y regresan. Lo hemos enseñado en otras clases eso, ningún ángel se puede quedar en la tierra, los ángeles no se quedan en la tierra, ellos cumplen propósito y regresan. Ahora, cuando él dijo: yo tengo que regresar, pero me voy a encontrar con otro principado, príncipe de Grecia, y ahí tengo que nuevamente, Miguel tiene que venir a abrir camino, y el ángel malak puede subir para llegar a su lugar de donde fue enviado para darle el mensaje a Daniel. Ahí tenemos entonces donde el Señor empieza a orar. Se opuso Satanás, el enemigo, y con el príncipe de Persia, luego con el príncipe de Persia, Persia y Grecia, que eran dos principados. Esto trabaja en el segundo cielo. Ahora, esto no es mitología griega, no es príncipe de Grecia y príncipe de Persia de mitología griega. Aquí la mitología griega déjala un poco afuera, porque todavía los reinos de Persia y Grecia no estaban todavía en la tierra. Miles de años después aparecen. Por eso que mucho, cuando hablamos principalmente de Génesis capítulo 6 verso 4, cuando las hijas de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres, nacen los vigorín, ahí nacen los semidioses. ¿Quiénes son los semidioses? Medusa, Centauro, Sirena, Minotauro, todos esos son semidioses. Y eso se le entregó miles y miles de años después al imperio de Persia y al imperio de Grecia. De ahí donde la gente se confunde: pero eso es mitología griega, la sirena no existe, los minotauros no existe, y dicen que es mitología griega. Aquí no estaba la mitología griega, ya no estaba todavía en la tierra. Después de miles de años después se le entregó toda esa potestad de semidioses, se le entregó a ellos por ser depravados, por ser hombres corruptos, de creer a dioses. Y ahí comienza la historia, que es lo que se conoce como Imperio de Grecia y Imperio de Persia. Ahora, cuando vino entonces lo del libro de Daniel capítulo 10 verso 13, entonces el Señor tuvo que intervenir.
Recuerde que venía el ángel. Recuerde que el tema es intercesión. Luego también está intervención e interdicción. ¿Ok? Ahora, Daniel estaba orando. ¿Por qué estaba orando? 21 días. Estaba orando por los demás. Intercesión. Daniel estaba orando, estaba intercediendo. Daniel estaba clamando, estaba intercediendo. Intercesión. Pero hubo una batalla, una guerra, el cual el ángel mensajero, un malak, tenía que llegar con un mensaje hacia Daniel, pero no podía. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Intervenir. Recuerde que intervención es un bloqueo que hace Dios contra las obras del enemigo. Y ahí queda bloqueado lo que Él quiere hacer. Por eso que nosotros, estas palabras son jurídicas, por eso que ya hablamos de términos jurídicos, hablamos de términos con legalidad, hablamos de términos de exousia, de derechos legales y autoridades. Y estos términos se utilizan tanto en la justicia, tanto también en la abogacía, tanto en los derechos jurídicos. Estos términos son iguales. Que entonces se tiene que haber una intervención, y ahí viene el enemigo e interviene en el asunto. Entonces, intercesión, Daniel estaba orando. Intercesión, intercedía. Vino el ataque del enemigo, que hubo una oposición en los cielos y no podía el ángel mensajero pasar. Un malak pide ayuda a Miguel, y Miguel abre camino con ángeles de guerra, y el ángel empieza a pasar. Ahí hubo una intervención del enemigo, o sea, el Señor bloqueó el ataque del enemigo para poder que se entregue el mensaje. Ahora, interesante que por eso que al hablar estos temas podemos nosotros entender cómo el enemigo siempre va a tratar de buscar áreas del mundo espiritual que colocan una oposición. Hay oraciones en tu vida en las cuales el enemigo coloca oposiciones, porque el reino es una confrontación, y en esa confrontación van a haber oraciones, intercesiones. Ahora aquí entramos en 5 niveles también de la oración, porque está en la oración. ¿Cuál es la oración? Cuando oramos, cuando empezamos a orar, luego vamos pasando a otro nivel, que es el gemir. Luego, después del gemir, ya elevamos la voz. Luego empieza el clamor, clamamos con voz en cuello. Y luego viene la intercesión, en lo que ahora estamos hablando. Y luego vienen las apelaciones al mundo espiritual. Ese es un nivel más alto, hermano. Ese es poderoso. Si quizás un día hablamos sobre las apelaciones. Las apelaciones en el mundo espiritual, es donde ahí viene el mundo espiritual, porque el enemigo busca derechos legales. Si entra con un derecho legal porque uno ocasionó algunas áreas se descuidó, el enemigo toma ese derecho legal y puede exponerlo con acusaciones. Ahí donde dice la escritura, derribando todo argumento, todo plan que se levanta contra el conocimiento de Cristo. El enemigo coloca acusaciones en contra de nuestra vida, y ahí vamos a una corte espiritual donde está el juez, que el juez representa al Padre, donde está el abogado, que representa a Cristo, donde está el acusador, que representa a Satanás. Y ahí sigue la rama de espíritus acusadores, espíritus vigía, espíritus escribas. Tienen argumentos, tienen nota, todo argumentado en que te pueden acusar. Mire qué interesante esto. Wilson, alábale que vive. Dios te bendiga, Wilson. Saluda a Long Beach, California. Gloria al Señor. Bueno, creemos que el Señor nos va a bendecir. Pronto nos vamos a encontrar, Wilson. Ahí no va. No quiero dar mucho dato. Dios te bendiga, hijo. Saluda a Rose, a las gotitas, a tu hijito. Cuán importante entonces es glorificar el nombre del Señor. Ahora, recuerde que la Escritura dice en Mateo capítulo 16, verso 19, analicemos esa palabra que está profunda ahí, donde el Señor nos habla y dice: y te daré las llaves del reino de Dios. Ahora, la versión PDT dice lo siguiente, ahí se la envié: y te daré las llaves del reino de Dios si tú juzgas a alguien aquí en la tierra. Mire qué interesante esa versión, porque se presentan niveles espirituales de confrontaciones. A ti te daré las llaves del reino de Dios si tú juzgas a alguien aquí en la tierra. Dios ya habrá juzgado
lo habrá juzgado en el cielo. Mire qué interesante, cómo hay juicio en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también te habrá perdonado en el cielo. Interesante, le voy a enviar estas dos versiones. La otra versión dice así, la versión BLS. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Mire qué profundidad, amados. Qué profundidad, cómo Dios interviniendo, Dios a través de la intercesión, cuando oramos llegamos a niveles espirituales. Ahora, me gustan estas versiones porque aclaran más el concepto jurídico. Ahora dice claramente la versión BLS, según Mateo capítulo 16, verso 19, todo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en la tierra. Ahora comienza el nivel tierra. No dice Señor desata. Se fija que a veces oramos al revés. Señor desata. Y Dios dice, comienza acá. Y desatamos aquí en la tierra y se desata en el cielo. Mire qué interesante la profundidad de lo que hoy estamos hablando. Señor, desata del cielo. Y Dios dice, ¿dónde comienza? Todo lo que desate aquí en la tierra. Eso está muy profundo, ¿ah? Oramos al revés. Quizás por eso a veces no recibimos. Sí, a veces hay que orar por cielo, por nivel, pero comienza en tierra, nivel tierra. Entonces, la otra versión dice, a ti daré la llave del cielo. Es interesante que dice todo lo que prohíbas. Lo que tú prohíbas aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Y lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido allá en el cielo. Mira el nivel, tierra, cielo, tierra y cielo. Ahora, si juzgan a alguien aquí en la tierra, será juzgado en el cielo. Y si perdonas a alguien aquí en la tierra, será perdonado también en el cielo. Comienza aquí, amado. Oramos mal, Señor, perdónalo. Que está bien en un nivel de oración general, pero a veces nos vamos a nivel cielo cuando dice el Señor, tenés que perdonar aquí en la tierra. Si perdonas a alguien aquí en la tierra, entonces Dios también te perdonará en los cielos. Atares, todo lo que atares es la palabra deo. Es como cuando decimos este es un deo. Así se escribe, deo. No, es dedo. Este es deo. Deo es ya lo siguiente de atares. Atares es deo. Deo significa atar. Deo es encadenar. Deo es ligar. Atares significa atar. Atares significa encadenar. Es ligar, es prender, es preso y es sujetar. Por eso cuando nosotros decimos aquí en la tierra, atamos a Satanás, que el Señor lo reprenda, o atamos a algún demonio, o atamos a algún espíritu inmundo, o atamos la enfermedad, o atamos la economía, o atamos al vicio, lo que estamos diciendo es, quedas encadenado, quedas ligado, quedas emprendido, quedas preso, quedas sujetado. Todo espíritu y todo lo que se levante contra el conocimiento de Cristo. Por eso la palabra reprender, que siempre la hemos escuchado, yo esa expresión la vengo escuchando de niño, cuando mis padres decían te reprendo Satanás, te reprendo enfermedad, te reprendo espíritu, y creo que todos lo usamos. Esa palabra reprender en el hebreo significa parar. Parar. Tú reprendes y viene el diablo y queda ahí detenido. Viene el demonio y tú reprendes y queda detenido. Significa parar, hasta aquí llegaste. No puedes pasar. No puedes pasar porque hay un bloqueo. Hay una intervención divina de Dios. Hay un bloqueo en que Satanás y la obra de tinieblas, que el Señor reprenda, no tienen parte sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus bienes, sobre tus hijitos. No pueden hacer nada porque está cercado bajo el poder del reino de Dios. Mire qué hermoso. Por eso que atares es la palabra deo, que significa que tiene que sujetarse al espíritu, que tiene que quedar preso, cautivo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Queda encarcelado, eso es lo que quiere decir. Qué bonito. Y queda ligada es la palabra deomai, que significa ya presentar un ruego, una petición, pedir. Cuando nosotros le hacemos un ruego,
pedimos al Señor, que va ligada esta palabra atare, va de la mano con la palabra ligada de deomai, que significa presentar, rogar, ruego. Es un ruego delante del Señor. Ahora, la iglesia, Dios le dio el poder y la autoridad. Le dio a Pedro no la llave, le dio las llaves. Eso significa que en el plano espiritual hay muchas puertas que se tienen que abrir. Dios te dio poder, dunamis, y te dio autoridad, exousia, derecho legal. No es una llave, son las llaves. Depende de qué puerta tú abras. Eso es un portal. Recuerde que hay enfermedades, una puerta. Hay espíritu, otra puerta. Hay confrontaciones, hay espíritus de muerte, otra puerta. De los robos, otra puerta. También están las puertas sobre enfermedades de muerte. Abrimos una puerta de vida. Sobre la pobreza, la miseria, abrimos una puerta de la bendición. Y cada uno son puertas, amados. Por eso el Señor dice, te daré las llaves. Porque cada oración, cada petición, cada ruego, cada intercesión, cada intervención y cada interdicción significa que el Señor empieza a obrar en misericordia y Dios interviene en el asunto y Él nos dio la autoridad. Todo lo que tú ates, no en el cielo, no se ata en el cielo. Oramos mal, oramos al revés. No se ata en el cielo, se ata en la tierra. Lo que atamos aquí ata en la tierra, porque aquí están los espíritus. En el cielo no hay demonio, solo en el segundo cielo. Pero en los terceros, cuartos y los otros cielos no hay demonio. Solo están estos principados en el segundo cielo. Lo vimos, ¿se recuerda cuando Daniel estaba orando? Ese era el segundo cielo. Ahí estaban los demonios y estaban también príncipe de Grecia, príncipe de Persia, principado. ¿Qué es un principado? Cabeza. Trabajan con modus operandi. Estratega, hacen modus operandi de planificación. Son los generales de las tinieblas en el mundo espiritual. Entonces Dios dice, ata, intercede, interviene, ata. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Si atas en la tierra, será atado en el cielo. Si desata aquí en la tierra, será desatado en el cielo. Estas son las dimensiones en el mundo espiritual. ¿Por qué hablamos de palabra dimensión? Porque cuando nosotros oramos sucede algo en las atmósferas. Sucede algo en el clima. Sucede algo en la fortaleza, en la cultura, en los sistemas. Son dimensiones. Y para llegar a eso significa que se necesitan los intercesores. Para llegar a una dimensión se necesita una atmósfera de intercesores que oren los unos por los otros. Y ahí se crea también un clima. Un clima es algo estable. Luego se fortalece donde llegamos con atmósfera. Luego para provocar la cultura de la intercesión. Luego colocar los sistemas de oración. Y llegamos a las dimensiones del mundo espiritual. La interdicción es un grado también en lo militar, aquí en la tierra. Esta es una tarea táctica en que el comando impide o interrumpe o retarda que el enemigo use una ruta o área en que el enemigo quiere atacar. La interdicción es una operación que se lleva a cabo para complementar y reforzar las operaciones ofensivas o defensivas según el curso. En el campo militar se ocupa en esta palabra la interdicción. Y los ataques más destructivos, el enemigo coloca también áreas de principado. Escuchen lo siguiente para que se pueda entender. Cuando nosotros estamos orando y viene un ataque del enemigo, tú sabes que adelante de ti hay una confrontación y quizás se ve grande el poder de Satanás. Y quizás la prueba es grande, la tentación es grande, se ve como grande el gigante. ¿Qué tú haces? Tú empiezas ya, después de interceder, empiezas a pedirle al Señor una interdicción. Interdicción significa interceder para que el Señor envíe un bloqueo, para que el enemigo no pueda pasar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus bienes y quede bloqueado. Y ahí donde viene el Señor moviéndose con los derechos legales. Y ahí el enemigo puede obrar. En el plano militar, cuando se hace una guerra, vienen vehículos terrestres, plano terrestre,
vehículos, vienen vehículos de guerra, con armas, con soldados, pero se encuentran más adelante con tanques, con cohetes, con vehículos grandes de guerra, entonces quedan bloqueados, no pueden pasar. No pueden pasar los soldados porque se opuso una oposición de un gigante. ¿Qué hacen? Hacen una interdicción, piden ayuda y esa ayuda viene aérea. Ahora pasa el nivel aérea y vienen los aviones y tiran las bombas y se destruyen y abren camino y ahí tú puedes pasar. Mire que todo el plano físico, material, militar se utiliza también en el mismo plano de lo que es la guerra espiritual, de cuando hay luchas, cuando hay batallas. Interesante todo eso. Por eso es que usemos estos términos para poder nosotros hacer intercesión. Pero si hay un gigante, hay que pedir una interdicción, o sea, que venga el Señor a bloquear eso y enviar ataques en los aires. ¿Por qué ataques en los aires? Porque de los aires se ve más. De los aires se puede visualizar dónde está el enemigo. Y de arriba se ve más que abajo. Terrestre tú ves hasta cierto rango, pero del aire tú tienes el campo más amplio. Mire qué bonito. Entonces, la interdicción es algo jurídico, es algo judicial, es un estado de la persona que jurídicamente declara en que necesita la ayuda o que queda incapaz de hacer algo y necesita ayuda. En el plano jurídico, en el plano de justicia, una persona cuando hace una interdicción significa que queda incapaz de presentar un argumento, queda incapaz de hacer algo y pide una interdicción, una ayuda, porque a veces nos sentimos incapaz. El gigante es tan grande que quedamos incapacitados, no podemos nosotros. Envía tú, Señor, los guerreros. Y ahí empieza el enemigo a orar en todo esto de la temática que hoy estamos hablando. Por eso es importante saber con quién estamos peleando. Recuerde que no podemos ganar batalla si no conocemos al enemigo. Entonces la interdicción es quitar los derechos del enemigo, los derechos legales, privarlos de que ellos actúen. Es quitarle el ejercicio y dejarlo incapacitado. Es prohibirle al enemigo que tenga un derecho de operación en contra de tu vida. Y ahí el Señor empieza a moverse. En 2 de Samuel capítulo 5 versos 23 y 24. Cuando David consultó al Señor y dijo: no suba directamente de un rodeo por detrás de ellos y sal de frente las balsameras, sí, verso 24. Y cuando oigáis el sonido de la marcha de las copas de la balmacera, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Aquí era una estrategia. Venía el enemigo, pero el Señor le dio argumentos, le dijo: cuando tú oigáis el sonido en marcha de las copas de las balmaceras significa que era un árbol. La balmacera es un árbol gigante. Es un árbol gigante de 9 metros. Y la estrategia era hacer ruido. Entonces, cuando se escuchara el ruido, el ejército enemigo iba a pensar que es un ejército grande. Los sonidos, los ruidos son importantes en la guerra. Por eso tenemos chofar, por eso tenemos danza, por eso tenemos pandero, por eso tenemos instrumentos. Esto es poderoso, hermano. Miren los niveles de guerra, de batalla. Ahora tenemos el chofar, el sonido. Ahora tenemos danzas. También las danzas son estrategia del mundo espiritual. También tenemos los panderos. No es solamente tocarlo por música, no, ese es un instrumento de sonido. Y todo instrumento, sonido, alabarle con son de bocina, Salmo 150, todo lo que respira alaba a Jehová, y con toda clase de instrumentos. O tú tomas algo y empiezas a alabarle con tus manos. Es sonido. Todo lo que sea sonido es un arma. Wow. Se lo voy a enviar eso. Para que lo recepcione su espíritu. Todo lo que es sonido es un arma. Por eso todo lo que es sonido provoca algo. Le di la base ahí en 2 de Samuel 5 versos 23 y 24. Iba a haber una batalla y David consultó al Señor. Y el Señor le dijo: no subas todavía,
No vayas todavía adelante a la batalla. No vayas a la pelea. Sino que cuando oigáis el sonido de las copas de las balmaceras, entonces tú actuarás rápidamente, porque el Señor habrá salido a pelear sobre ti, sobre los filisteos. Eso es lo que dice 2 Samuel 5:23. Lo que dice aquí, recuerde que las balmaceras son árboles gigantes, árboles de 9 metros de altura. Y la idea de la estrategia era hacer ruido. Se subían los soldados, las personas arriba, y cuando Dios diera la orden, ellos iban a hacer ruido, el ruido de las balmaceras, que era un árbol. Y cuando hicieran ruido, ahí era la señal: ahora ataquen, ahora Jehová va delante de ustedes. Necesitas hacer ruido para tu batalla. No me está entendiendo. Lo escuchó, pero no lo entendió, no lo agarró. Necesitas hacer ruido. No es que te pongas a gritar, que también es importante, pero escuche, necesitas hacer ruido para tu batalla. ¿Qué es hacer ruido? Ponte a cantar. Aleluya, ponte a adorar. Si tienes en tu casa un pandero, amado, compre un pandero, conságrelo, compre un pandero, y cuando tenga lucha, cuando tenga algún problema, cuando el enemigo quiera atacarlo, una de las batallas es el sonido. El sonido, los sonidos provocan guerra. Los sonidos provocan guerra en el mundo espiritual. Colócate a danzar. Empieza con tus manos, dánzale al Señor como David danzaba. Y danzaba al Señor. Guerra. Los movimientos corporales son guerra, son batalla. Los panderos son guerra. El chofar. Esto está poderoso, ¿eh? Y solo esto da para hacer más estudios. Tengo que avanzar, porque el estudio es la intercesión, la intervención y la interdicción. Pero mira lo que estamos llegando, hermano. Y si el Señor hoy puso este rema, esta revelación de esto, quiere decir que el Señor te está hablando. Si estás teniendo un gigante a tu lado, si el enemigo se está levantando en las finanzas, si el enemigo se está levantando poderosamente como un gigante en la enfermedad, como un gigante en la economía, como un gigante en la salud, como un gigante en tu iglesia, en tu llamado, en tu ministerio, el Señor dice: haz sonido, haz sonido, haz sonido. Coloca chofar, coloca danza, coloca pandero, coloca instrumento y declara la palabra, y Dios se moverá. Dios quiere escuchar sonido, porque el sonido era en que estaban listos. Y le dijo a David: cuando oigáis el sonido, entonces yo me moveré. Cuando oigáis el sonido, yo me moveré. El hombre necesita hacer sonido para que Dios actúe. Wow. Aleluya. Qué bueno nuestro Dios, qué bueno nuestro Señor. Interesante, hermano, esto. Vamos a la 2 de Samuel 5, verso 20. ¿Qué nos dice aquí? Dice así. Siempre me quedo corto, hermano, con los temas. Recién voy. Pero bueno, hay harto material. Eso es bueno. Dice así. 2 de Samuel capítulo 5, verso 20. David fue a Baal Perasim. Aquí hay un Baal. Recuerde que lo hemos enseñado en otros textos. Hay 18 tipos de Baales. Siempre leemos Baal como uno solo. No. Baal son 18 Baales. 18 Baales, amado. Recuerda cuando Elías peleó contra 450 de Acera y 450 de Baal y 450 de Acera. Ahí habían Baal y Baales. ¿Qué es un Baal? Baal significa señor, dueño, esposo, propietario, marido. Ese significa Baal, es un dueño de algo. Y aquí tenemos un Baal, Baal Perasim. No voy a alcanzar a darle el tema sobre lo que es el Baal Perasim por tiempo, porque si no quedo pegado en un solo tema y un tema lleva a otro tema. Entonces, importante hacer ruido. Hacer ruido. Es que el gigante es grande, hace ruido. El que gigante se viene, hace ruido. El que gigante de la economía hace ruido. Te está atacando en tu llamado, hace ruido. Leí a la base, hermano. Toma el pandero. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto
y empezó a danzar Miriam, hermana de Moisés. ¿Qué usó? El pandero. Y el pandero significa victoria. La escuchó, pero no la entendió. El pandero significa victoria. Eso está diciendo que antes que tú muevas ese sonido, ya la victoria Dios la hizo. No me está entendiendo. Porque la victoria vino después del pandero. Primero salió del pueblo de Egipto. Ya salieron libertados. Y después hubo el pandero. Esto significa, amados, que cuando yo hago batalla con el pandero, con el shofar, con los instrumentos, quiere decir que ya la batalla ya fue ganada. No me está entendiendo. Leíamos 2 Samuel capítulo 5, verso 20. Se levantó David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Y dice, el Señor ha abierto brecha entre tus enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Y llamó a aquel lugar Baal Perasim, como brechas de aguas. ¿Cómo tú sabes que la gente, cuando está en un lugar y escucha un sonido especial y tiene sed, se da cuenta que es agua? ¿Por qué? Por el sonido. Estamos muy profundos hoy día. Por el sonido. Tienes que escuchar las aguas. Tienes que escuchar el sonido de las aguas. Y ahí tú puedas decir, hay agua, hay que beber. ¿Y qué representan las aguas? El Espíritu Santo. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Hay agua que no estás escuchando. Wow. Baal Perasim. ¿Quién es Baal Perasim? Baal Perasim, recuerde que 18 tipos de Baales. Este es uno de ellos. Hay uno de ellos. Este Baal Perasim significa poseedor de roturas. El Señor de las roturas. ¿Qué significa el Señor de las roturas? En que este espíritu entra para romper, para hacer roturas, para romper. Y se rompe algo, se filtra algo. Es como un vaso. Es como un alabastro, como una jarra. El enemigo coloca rotura para que salga el agua, para que no haya provisión. Coloca rotura en tu harina para que caiga la harina. Coloca rotura en tu mesa de amasar, en tu vino, en tu comunión, en la salud. Coloca rotura. Este Baal Perasim así actúa. Wow. Mire lo que dice. Tenemos hartos textos. 2 Samuel 5:24. Le voy a leer otra versión de lo que estaba hablando anteriormente. Atención, dice en 2 Samuel 5:24, el texto que le hablaba anteriormente. Cuando oigáis el sonido en marcha de las copas de las balmaceras, entonces actuarás rápidamente, porque el Señor habrá salido delante de ti e herirá a los filisteos. Volvemos. Hay que hacer ruido. Hace ruido. Versión va. Tan pronto como oigas el ruido, como los pasos sobre las copas de los árboles, como los pasos. Mire que como dice, como los pasos. Tan pronto como oigáis el sonido, como los pasos tienen ruido. ¿Qué decía en Génesis 3 con la caída? Cuando el Señor escuchó, cuando Adán escuchó los pasos del Señor. Está poderoso, ¿no? Cuando Adán escuchó que el Señor venía, escuchó los pasos. Otra versión dice que cuando Adán escuchó el sonido de Dios. Otra versión dice que cuando Adán escuchó el ruido de Dios que se pasaba en el huerto, se paseaba, pasos. Los pasos producen ruido. Necesitas escuchar cuando venga el Señor. Otra versión del oso. Estoy en 2 Samuel capítulo 5, verso 24. Otra versión. Cuando oyeres el estruendo. Ahora es un estruendo. El Señor hace estruendo. Nahum dice que Jehová camina en la tempestad y en el torbellino. Hay un estruendo. Ahí camina Jehová en la tempestad y en el torbellino. Si hay una tempestad, ahí está Dios. No tengas miedo. Si hay torbellino, ahí está Dios. No temas. Viene una tempestad, viene un torbellino, da miedo, pero dice, yo camino ahí.
no te das cuenta, pero yo estoy caminando ahí. Viene la enfermedad, pero Dios dice, yo estoy caminando ahí. Viene la pobreza, Dios dice, yo estoy caminando ahí. Viene tu Goliat, pero Dios dice, yo estoy caminando ahí. Yo camino en el estruendo, en el torbellino. Nahum 1. El Señor camina en el torbellino. Es que usted no sabe cómo está mi esposo. Es que usted no sabe cómo está mi esposa. Tu esposo está desquiciado momentáneamente. Tu esposo está temporalmente desquiciado. Tómelo en el sentido, es temporal. Es que mi esposo no me prohibía la iglesia, mi esposo no me deja ir a la iglesia, mi esposo no me deja orar, mi esposo coloca trabas, mi esposo no me deja leer la Biblia. Tu esposo está temporalmente desquiciado. Es que mi esposa me hace oposición, es que mi esposa no me dice que ore, es que mi esposa, tu esposa está temporalmente desquiciada. Temporal, va a pasar. Es que mi suegra, bueno, ahí no sé si es temporal. No, broma. Pero todo es temporal. Eso significa que va a terminar el tormento. Sigamos mejor, veamos la versión PDT. La versión PDT dice así: desde las copas de los árboles podrás oír. Oír. Necesitamos oír. Y necesitamos nosotros también hacer ruido. Necesitamos ruido. ¿Se recuerda usted a Gedeón? Que al final quedó de 32,000. Quedaron 300. Con un ejército. Con un ejército. Y 32,000. Y al final, un ejército. Pero después el Señor le dijo que se vayan esto, que se vayan esto, y quedó con 300. Y con 300, ¿cuál era la orden? Tomen vasijas, llénenlas con agua. Luego, cuando las llenes con agua, cuando yo les dé la orden, ustedes tomarán esas tinajas y las romperán. Y cuando las rompan, el pueblo dirá, es un gran ejército, y tuvieron miedo y salieron arrancando. El ruido provoca victoria. El sonido provoca victoria. No te quedes amargado. Es que mi problema, pastor, es que estoy en depresión, es que no siento ganas de cantar, es que no siento ganas de orar. No es necesario que sientas, tienes que hacerlo. Es una orden. Haz ruido, levanta tus manos y di gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Ándate al cerro. Los que están en el cerro, los que viven en un lugar apartado de un campo, griten aleluya, gloria a Dios. Hay problema, griten gloria a Dios. Griten aleluya, lleven pandero, lleven chofar, lleven instrumento y adoren al Señor. Por eso el arma más poderosa que nosotros tenemos aquí en la tierra no es la guerra espiritual. Lo escuchó, pero no lo entendió. El arma más poderosa que nosotros tenemos aquí en la tierra no es la guerra espiritual. El arma más poderosa que nosotros tenemos es la adoración. Cuando adoramos, algo sucede. Por eso es que el Señor le dijo, no sé si decírselo, Lucas 10:18. Lucas 10:18 dice el Señor, Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque Satanás cayó como un rayo. Lo de Dios desciende. Lo de Satanás cae. Por eso tú tienes que decir que no caiga, que desciende, porque lo de Dios desciende, lo de Satanás cae. Ahí se la dejo eso. Entonces, ¿en qué estaba? Caer del cielo como un rayo. Y no solamente Satanás cayó del cielo como un rayo, fue quitado del cielo, fue destituido del cielo, pero no solamente fue removido del cielo, fue removido, aquí está el rema, de la presencia de Dios. Wow. Fue removido de la presencia de Dios. Por eso es que cuando adoramos, cuando entramos en su presencia, ahí no hay guerra, no hay batalla. En la presencia no hay guerra, hermano. En la presencia no hay batalla, no hay guerra, porque es Él. Y si Él está Él, no hay guerra, no hay necesidad de usar espada, lanza, espada y jabalina. No hay necesidad de nada. En su presencia no hay guerra, no hay batalla. Y ahí, Satanás, ¿qué hace cuando ve un adorador? Es removido. El derecho legal, el ley, fue removido de la presencia de Dios. Si tú buscas la presencia, si tú adoras, es removido de tu vida, de tu casa, de tus bienes, de tu familia, de tu ministerio. Es removido por derecho legal. Haz ruido. Haz ruido. Haz algo. No te quedes amurrado. No te quedes ahí sin ganas. Es que tengo depresión. No, levanta voz. Levanta voz. La voz es un sonido.
Ahí entramos en otro tema. Tengo 20 temas sobre portales, hermano. 20 temas sobre portales. Portales de las vistas, portales de los ojos, portales de los espejos, portales de sonido, portales de los sueños, portales de contaminación, portales de bendición. 20 tipos de enseñanza sobre los portales. Y ahí los sonidos provocan portales. Tesurá, puerta. Miren lo que estamos llegando. Por eso es que es importante nosotros hacer ruido. Hay que enviar una señal al mundo espiritual. Una señal en el mundo espiritual. Y Gedeón, cuando estaban los 300, rompieron esas vasijas y se escuchó un ruido. Y el pueblo enemigo dijo: es un ejército muy grande. Viene un ejército muy grande. Tuvieron temor, tuvieron miedo y salieron huyendo. Mire, hasta los demonios van a huir. Y es más, hasta los demonios tienen miedo. Interesante. Los demonios tienen miedo. ¿Cuándo tienen miedo? Cuando ven a un hijo que se levanta y que se levanta en la brecha y que coloca brecha, trinchera, vallado. Cuando ven a un hijo que adora, cuando ven a un hijo que sobre todas las cosas empieza a levantar sus manos, ahí ese es el ruido que los demonios empiezan a temblar. Hace muchos años atrás, serían 20 años atrás, el Señor me entregó un diseño en guerra espiritual. Y con el tiempo lo he ido entendiendo, lo he ido desarrollando, porque se me ha más habilitado el mundo espiritual. Lo voy a escribir aquí. Si el Señor lo quiere. Ok. Aquí está el diseño. Como tú te veas, te verá tu enemigo. Esto está poderoso. Hace 19, 20 años atrás, el Señor me entregó ese diseño. Al comienzo no lo entendía, pero con el tiempo lo fui desarrollando a medida que el Señor me iba capacitando en lo que es esta guerra espiritual. Como tú te veas, te verá tu enemigo. Como tú te veas, te verá tu enemigo. Lo habla ahora tu espíritu. Como tú te veas, te verá tu enemigo. Si tú te ves triste, así te ve tu enemigo. Si tú te ves sin fuerza, así te verá tu enemigo. Si tú te ves enfermo, derrotado, en depresión, así te verá tu enemigo. Como tú te veas. Aleluya. Aleluya. Como tú te veas, te verá tu enemigo. Por eso la escritura dice: diga al débil, diga al débil, diga al débil, diga al débil, dígalo, diga al débil, diga al débil, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Está débil, pero él no se ve débil. ¿Qué es? ¿Cómo se ve? Fuerte, fuerte, fuerte. Decláralo, profetízalo. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Y somos más que vencedores. No eres vencedor, eres más que vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay que declarar: como tú te veas, te verá tu enemigo. Si el enemigo te ve derrotado, así te va a ver y va a tener ataques. Pero si el enemigo te ve que a pesar de la enfermedad, que a pesar de la falta de economía, que a pesar que estás siendo atacado tu ministerio, estás haciendo ruido, y vamos a cantar y vamos a danzar y tomamos el pandero y danzamos y David y danzamos al Señor y con carros y los carros de Faraón. Hey, hey. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. Ya me puse cantor ahora. De maestro me puse cantor. Aleluya. Toma pandero, toma danza, toma chofar, toma instrumento. Es que yo no sé tocar, pastor. Es que yo no... Mano, no me estáis entendiendo. Es que yo no sé tocar guitarra, yo no sé cómo se hace el pandero. Tu voz es tu instrumento, tu voz es tu instrumento. Dios dice: haz sonido, haz sonido, haz sonido. Y tus enemigos empezarán a ser confundidos.
Tus enemigos empezarán a ser confundidos. Tus enemigos no serán nada a causa de la gloria y el poder de Dios. Tus enemigos empezarán a caer. Tus enemigos empezarán a retroceder en el nombre poderoso de Cristo. Cristo es importante. Necesitamos hacer ruido. Necesitamos que hagas algo. No te quedes en que no, yo no sé, en que yo no sé tocar. Ya tu voz con tus manos. Esto es sonido. ¿Por qué palmeamos? ¿Por qué le damos palmas al Señor? ¿Por qué la Escritura dice batir palmas? ¿Qué es batir palmas? Esto. ¿Qué es levantar manos? Esto. Corporal. ¿Qué es esto? Palmas. Y esto produce ruido. A ruido. A ruido. Y empieza a alabar. Y te doy palmas, Señor. Y te doy gloria. Y te aplaudo porque tú eres poderoso. Estoy haciendo ruido. No solamente un ruido, sino estoy haciendo algo aquí en la tierra. ¿Qué es aquí? Todo lo que atare, todo lo que hiciera aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Haz algo aquí en la tierra, haz ruido aquí en la tierra. Dios se moverá del cielo y enviará sus huestes, y enviará ángeles guerreros con espada desenvainada a pelear por ti, por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu salud. Haz ruido, haz algo. Oh, brotere, voceré, voceré. Bendecido sea su nombre. Bendecido sea su presencia. Necesitamos hacer ruido. Necesitamos hacer ruido. Haz ruido sobre tu economía. Haz ruido sobre lo que estás viviendo. Haz ruido, no te quedes ahí derrotado, no te quedes sin fuerza. Levanta tu voz en cuello, levanta tu voz en adoración. Si tienes instrumento, no seas como los de Sión. Los de Sión que cuando fueron esclavos dejaron sus instrumentos. Dejaron sus instrumentos ahí y ellos estaban tristes junto a los ríos. Junto a los ríos de Babilonia estaban en cautiverio. No tenían cantar, no tenían risa, no tenían alegría. Y se recordaba cuando en otro tiempo alababan a Dios, pero colgaron sus instrumentos y ya no tenían risa. Pero el Señor dice, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Haz ruido con tu voz. Haz ruido con tus manos. Bendecido sea el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 1, verso 24. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz poderoso, como la voz del Todopoderoso, el ruido del tumulto, como el ruido de un campamento militar, cuando se detenían y bajaban sus alas. Mire qué interesante. Bendecido sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo está aquí en esta sala para bendecirte, para llenarte de su gloria. Mire qué dato importante, dice Ezequiel, y oí el ruido. Cuando oí el ruido dice el ruido de sus alas que andaban, eran seres. Y cuando ellos se movían, el ruido de sus alas era como un estruendo de muchas aguas, más ruido. Y oí el Todopoderoso, el ruido del tumulto, más ruido. Y como el ruido de campamento militar, más ruido. Y dice el verso 25. Y también hubo ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas cuando se detenían bajo sus alas. Eso está diciendo que cuando nosotros hacemos ruido, son como de muchas aguas. Cuando hacemos ruido, ahí está el Todopoderoso. El ruido del tumulto, ahí está Dios. Cuando hacemos ruidos como el ruido de un campamento militar, porque esta es una batalla, significa que los ángeles no tienen solamente alas, sino aún sus alas de estos serafines, de estos querubes, de estos arcángeles, provocan algo en el mundo espiritual. La versión CJ dice así. Deje enviársela. La versión CJ dice,
y oí el ruido de sus alas como el ruido de muchas aguas, y la voz de Shaddai cuando marchaban era el ruido atronador. Al ruido, al ruido. Bendecido sea su nombre. Levítico capítulo 26, verso 36, dice: en cuanto a los que queden, a ustedes infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos. El sonido de una hoja que se mueva lo ahuyentará. Mire cómo el sonido de una hoja va a ahuyentar a los enemigos. Y serán perseguidos y huirán con quien huye con espada y caerán. El sonido de una hoja los ahuyentará. El sonido de una hoja que cae, provocará ruido. Solo una hoja. ¿Cuánto más cuando elevemos nuestra voz? ¿Cuánto más cuando adoremos? ¿Cuánto más cuando permitamos que en nuestra boca esté la adoración, que esté alabanza? Ya basta de depresiones en el nombre de Jesús. Basta de no adorarle, basta de no alabar su nombre. Es tiempo que hagamos ruido, iglesia. Es tiempo que hagamos ruido con nuestra voz. Es tiempo de guerrear en adoración, en búsqueda contra el Señor, que el Señor pelea por nosotros. Guerra contra los arameos, eso es lo que dice Segunda de Reyes 6:17. Y aquí hubo guerra. Y Eliseo oró al Señor: te ruego que abra los ojos de aquel hombre Jesse, el criado. Y el Señor abrió los ojos y miró, y el hombre dijo: aquí está lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es porque no estamos solos. Es porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay más a nuestro favor. Recuerde que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lo he enseñado en otras clases, que ahí son 12 legiones. Mahanaim, recuerda, cuando hay Mahanaim significa 2 campamentos. 2 campamentos celestiales, 2 campamentos de huestes de guerreros que vienen. Estudiando esa palabra Mahanaim, los judíos dicen que Mahanaim se compone de 12 legiones de ángeles, 12 legiones angelicales. Por eso el Señor dice, cuando empieza la escritura y empieza a hablar: si yo quiero, le dijo, si yo quiero, dijo el Señor, enviaría 12 legiones de ángeles. Y es más, pero nombró a 12, porque 12 es el número de gobierno. Si yo quiero, enviaría 12 legiones de ángeles. Mahanaim es un campamento celestial. Mahanaim son 12 legiones. Hay 12 legiones peleando a tu favor. ¿Cuántos son 12 legiones? Una legión se compone de 6.826. Se lo voy a enviar. ¿Se recuerda usted cuando el endemoniado de Gadara llegó y Jesús le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu noma? Y el endemoniado le dijo: somos legión porque somos muchos. Una legión se compone de 6.826 espíritus. Lo que tenía el hombre, el endemoniado de Gadara, era 6.826 demonios, 26 espíritus, 6.826 demonios dentro del cuerpo. Por eso se cortaba las cadenas, se tiraba al fuego, nadie los sostenía. Hay una fuerza impresionante. Una legión. Pero el Señor dice: yo trabajo con 12 legiones, y hay 12 legiones a tu favor. Si yo quiero, 12 legiones. Si yo quiero, no es que el Señor lo iba a hacer, lo estaba dando un diseño. Si yo quiero una legión, son 12 legiones a tu favor. Ahora multiplica 6.826 por 12. Esa es la cantidad que se compone en Mahanaim. Mahanaim es un campamento celestial de millares y millares, decenas, centenas de ángeles a nuestro favor. Y no son cualquier ángel, estos son jerarquías de rango específico, guerrero. Si un ángel, hermano, recuerde que un ángel, cuando mató a los sirios, un ángel mató, hermano, una cantidad impresionante de hombres. Un solo ángel, hermano. Qué tremendo. ¿Cuánto más serán estos
estos seres de rango en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual se mueve todo por derecho legal. Y en el mundo espiritual se mueven con los derechos legales. Un ángel en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. Un ángel, miren qué tremendo. Un ángel, solo un ángel, mató a 185,000. Wow. Un solo ángel mató a 185,000 asirios. Un solo ángel. Y aquí tenemos 12 legiones. 12 legiones. 6.826. Multiplíquelo por 12. Y le va a dar una cantidad de seres angelicales que están a nuestro favor, que pelean, que no estamos solos. De ahí donde se cumple la palabra, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta es la palabra. No alcancé a terminar el tema, pero creo que siento de dejar aquí esta enseñanza porque ya creo que el Señor nos ha bendecido. Y creo que hemos entendido, creo que has entendido bien claro este tema. Recuerde, hagamos ruido, haz ruido. No te quedes en la depresión, no te quedes en la soledad, no te quedes con el espíritu de temor. No tendrás temor de malas noticias, dice la Escritura. Sino levanta voz y adora, y adora, y adora. Cuando adoramos, entonces Dios se mueve. Cuando adoramos, el Señor interviene a nuestro favor. Haz ruido, haz ruido. Cuando tú haces ruido, despiertas el mundo angelical. Cuando tú haces ruido aquí en la tierra, por eso dice el Señor, lo que haces aquí en la tierra, no arriba, aquí en la tierra, lo que hagas aquí, eso está diciendo, lo que hagas aquí, según lo que hagas aquí, va a ser hecho en el cielo. Según lo que hagas aquí en la tierra, se va a hacer en el cielo. Haz algo aquí y Dios se encargará de lo demás. Solo clama, solo gime, solo haz ruido y Dios se encargará de todo lo demás. Que tenga una tarde en bendición. Le bendigo esta tarde con bendiciones sacerdotales sobre sus bienes, bendiciones sacerdotales sobre su casa, bendiciones sacerdotales sobre su economía, bendiciones sacerdotales sobre su economía, sobre su llamado, sobre su ministerio. Les bendigo con bendiciones del reino. Sean bendecidos, amados. Sean bendecidos los ministros, sean bendecidos los que están aquí aprendiendo, los que tienen hambre de aprender de la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde a los diferentes países que están acá, Colombia, a Italia, a Brasil. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, Guatemala, Estados Unidos. Dios les bendiga a Chile. Dios les bendiga a cada uno de ustedes de diferentes lugares de Venezuela, los que están escuchando esta enseñanza. Bendigo las naciones con bendiciones eternas, con bendiciones sacerdotales. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que su misericordia permanezca siempre en ustedes. Les bendigo. Tengan una linda tarde en el Señor. Paz, paz. Amén. Haz ruido. Haz ruido. Haz ruido.